Hoy me encuentro con un profesor joven, pero con trayectoria. Estudió en INACAP, Universidad de la República, Universidad Alberto Hurtado y actualmente en la Universidad Andrés Bello se encuentra realizando sus estudios de posgrado. Hoy por hoy hace clases en el Colegio Seminario Padre Hurtado, con pasos previos en el Instituto Superior de Comercio y otros colegios afuera de Chillán. Es un gran profesional, una gran persona, tengo el agrado de conocerlo personalmente. Damos la bienvenida a Sebastián Constanzo Villagrán. Hola. Hola Seba, ¿cómo estáis? ¿Bien y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, muchas gracias primero que todo por recibirnos en tu casa y por concedernos esta entrevista. No, gracias a ti Seba por pensar en mí por esta entrevista y nada, esperemos que sea lo mejor para ti en tu trabajo. Muchas gracias. Ya, entonces empezamos con la entrevista. Descríbeme a grandes rasgos cómo es tu trabajo. Mi trabajo básicamente consiste en colaborar y ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños, niñas y adolescentes que tengan algún tipo de dificultad en el aprendizaje, ya sea matemático, el lenguaje, o también puede ser en alguna otra área un poquito más compleja, digamos, desde lo cognitivo. Pero básicamente tiene que ver con eso, con poder colaborar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ir acomodando ciertos conceptos, ciertas cositas que por ahí a los chicos o a los niños se les puede quedar un poquito atrás, pero siempre con ese ánimo de que ellos puedan, les pueda ir mucho mejor de lo que les va, digamos. Y me imagino que te gusta tu trabajo, y que te escucho bastante emocionado, apasionado hablando de lo tuyo. Sí, la verdad es que sí, Seba, me gusta bastante mi trabajo, la verdad es que siempre he tenido, o considero que he tenido alma de educador, aunque no era mi primera opción, pero sí considero que tengo alma de educador y es una cuestión que me gusta bastante, que hasta el momento me aprendí a enamorar de la carrera, por lo tanto me llena el alma. Yo creo que son cuestiones que hoy en día es lo más importante, encontrar lo que realmente te guste. ¿Qué es lo mejor o lo peor de ser profe, psicopedagogo o relacionarse directamente con el yo creo que ámbito educacional? Yo creo que lo peor, Seba, tiene que ver con la de repente esto ya más una crítica, pero yo creo que tiene que ver con cómo funcionan los equipos directivos muchas veces. O sea, si bien tú como profesor tienes que tener cierta autonomía, tienes que funcionar de una forma en la cual tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Hay momentos en los cuales los equipos directivos también tienen que saber hacer ciertas bajadas comunicativas. ¿Para qué? Para que lo que ellos quieran implementar o lo que ellos quieran hacer esté en concordancia con lo que nosotros estamos haciendo. O sea, no sacamos nada con que los equipos directivos quieran hacer A y nosotros estemos haciendo Z. Y básicamente muchas veces no porque nosotros los profesores no tengamos las competencias, sino que porque desconocemos de lo que quieren hacer los directivos. Entonces, desde ahí muchas veces se producen ciertos conflictos, ¿cierto? Se producen ciertos roces profesionales, pero que tienen que ver con que finalmente no siempre hay una comunicación tan fluida como uno espera. ¿Y lo mejor? Lo mejor, sí, perdón. Yo creo que lo mejor igual está relacionado con el ámbito humano, pero un poquito ya más obviamente con lo positivo, digamos, que tiene que ver con las relaciones interpersonales que uno va produciendo con sus colegas, con los alumnos, con las alumnas, ¿cierto? Con el personal que trabaja dentro de los establecimientos escolares, porque uno va conociendo y se va empapando de todo el mundo. O sea, por ejemplo, uno como educador diferencial no se las sabe todo, o sea, no porque uno ayude a los niños en cierta área, ¿cierto? Se las va a saber todas, sino que uno muchas veces hay cuestiones que olvidó del colegio, tiene que volverlas a estudiar, Claro. Porque uno no es profesor especialista, pero yo creo que lo mejor está ahí, o sea, en el trabajo colaborativo constante que hay, no tan solo con nuestros colegas profesores especialistas de áreas, digamos, sino que también con los alumnos, con los estudiantes. Pero también en general, o sea, si uno es un ser humano preocupado, digamos, de lo humano mismo, va a saber entablar relaciones interpersonales con todas las personas que conforman un establecimiento. O sea, no se nos tiene que olvidar que es tan importante la tía que hace el aseo, el tío que hace el aseo, como el director o la directora, y ir pasando por todo el mundo entre medio. Entonces yo creo que eso es importante, ir conformando comunidades, y eso es bonito dentro del ambiente de los profesores, cuando se logra hacer. Recién me mencionaste de la importancia de la comunicación. Por eso te quiero preguntar que si en la comunidad especializada en la docencia ¿existen códigos o conceptos propios de dicha disciplina? Sí, o sea, existen códigos, existen
existen ciertos lenguajes que uno va hablando entre pares, ¿cierto? Que son cuestiones más bien técnicas, que son cuestiones relacionadas a los quehaceres diarios, digamos, del establecimiento. Pero yo creo que tiene que ver, hay códigos con saber comunicarse, lo que conversábamos delante, o sea, tener buenas intenciones comunicativas, saber expresar lo que tú quieres, porque eso va conformando un código y un lenguaje dentro del establecimiento, que finalmente todos lo podemos hablar de la misma manera. O sea, por ejemplo, una cuestión súper técnica de mi área, cuando hablamos de PIE, por ejemplo, cuando hablamos de programa de integración escolar, ¿cierto? No todos los profesores de área lo manejan y no tienen por qué manejarlo porque ellos tampoco se lo pasan dentro del establecimiento. Pero por ejemplo, si existe esa cultura de parte de directivos, sí se puede transformar en un código en el cual todos podamos hablar sobre él. Y de esa forma nosotros le damos otro énfasis a lo que queremos realizar dentro, por ejemplo, de lo que te mencionaba adelante, que son las reuniones colaborativas. O sea, es muy distinto llegar hablando a una reunión a un trabajo colaborativo, del PIE sin que el otro profesor sepa lo que es un PIE, a llegar hablando al PIE, ¿cierto? De PIE a la reunión, sabiendo que el otro profesor también lo sabe y lo maneja y ha trabajado anteriormente con estos conceptos. Entonces, todas esas cosas cuando se van uniendo, cuando se van mancomunando, yo creo que van formando un código, digamos, o un lenguaje que se va hablando interno dentro del establecimiento. ¿Y a alguien que recién llegó le cuesta familiarizarse con estos conceptos o es algo rápido? Yo creo que va a costar en la medida de que esté ya internalizado o no esté internalizado dentro del establecimiento. O sea, como te decía, tú puedes saber muy bien lo que es un PIE, pero si no está esa cultura dentro del colegio de lo que es un PIE o de lo que es el trabajo colaborativo entre profesores, etcétera, etcétera, lo más probable es que la persona que se venga integrando tenga dos opciones o tenga dos caminos. O intentar integrar ese código al establecimiento donde no se está hablando, o lisa y llanamente esa persona probablemente se empiece a perder dentro de lo que ya hay, o de los códigos que hay previos, porque siempre hay códigos que se están hablando, se están manejando previamente también. Digamos que el lenguaje también en ese sentido es bien dinámico, entonces claro, no es estático. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ver con eso, con la capacidad del ser humano que tenga de poder también llegar a instaurar ciertos códigos o también llegar a amoldarse a los códigos existentes. ¿Y cada establecimiento tiene sus códigos o son más bien generales? ¿Te ha tocado estar en alguno que tenga...? Sí, por supuesto, yo creo que cada establecimiento tiene su código, sí. A ver, poniéndolo un ejemplo bastante cotidiano, digamos, yo creo que es muy distinto llegar, por ejemplo, a un colegio católico que a un colegio laico. Claro. O sea, digamos que desde el colegio católico, por ejemplo, tú te puedes encontrar con dinámicas en las cuales, que por si acaso no la estoy criticando, simplemente la estoy utilizando de ejemplo, pero tú te encuentras con dinámicas en las cuales se habla, por ejemplo, de Dios, de la religión, de ciertos aspectos que tienen que ver con eso, ¿cierto? Que llegar a un colegio laico en el cual no tiene la relevancia o la importancia, digamos, que le colocan en un colegio católico. Entonces, claro, yo creo que son códigos demasiado distintos los que se hablan entre un colegio y otro, incluso si profesaran incluso la misma religión, o sea, pero todo va a partir desde ahí, desde cómo se quiera organizar o cómo se quiera mostrar este colegio hacia el exterior. Ese va a ser el código que hablará al interior de ese colegio. Sí. Ahora hay colegios que se muestran para afuera de una forma y en el interior son de otra, y también es cierto, pero yo creo que tiene que ver con eso. O sea, si tú quieres mostrar de una forma, tienes que hablar el mismo código hacia adentro. Es importante relacionarse bien con sus pares. Ahora, dando una pequeña vuelta, ¿qué aptitudes requiere alguien que quiere dedicarse a la pedagogía? ¿Qué es eso que tú dices, esto es básico, lo tiene que saber, lo tiene que tener? Yo creo que una persona que se quiere dedicar a la pedagogía, lo primero que tiene que cultivar mucho es la paciencia. La paciencia. Tiene que cultivar la paciencia, tiene que cultivar el amor por lo que se hace, porque en el fondo los profes muchas veces, o sea, yo creo que no es un tema de que los profes nos queramos victimizar, pero sí es verdad que los profes muchas veces tenemos muchos inconvenientes en el tema de cómo se trabaja y cómo son las jornadas de trabajo. Imagínate, hay profesores especialistas, me imagino que el mismo profesor que te mandó a hacer este trabajo, digamos, se acuestan a las tantas de la madrugada revisando pruebas, revisando trabajos, ¿cierto? Y no tan solo de un curso, sino que pueden ser de 1, 2, 3 o 4 cursos. Entonces,
Claro, aquí lo que voy es que finalmente hay que saber que la pega del profe es dura. No es un apostolado como muchos dicen que prácticamente tenemos que andar debajo de la lluvia dejándole guía a los cabros. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que hay que saber que es dura la pega del profe. Que probablemente te vas a perder fin de semana con tu familia porque tienes que revisar cosas para el lunes, porque probablemente te va a acostar a las tantas de la madrugada revisando cuestiones, ¿cachai? Pero en el fondo yo creo que esa es la actitud que tiene que tener un profesor. Lo que muchas veces nombran, o sea, la palabra proactividad. El profesor que no es proactivo es un profesor que lamentablemente, independiente del colegio en el que esté, se lo va a llevar la corriente. Entonces uno tiene que estar ahí siempre con la chispeza, como dijo el gran Gary Medel. Tiene que estar ahí atento. Hay que estar un paso adelante de la jugada, porque si no, por muy buenas intenciones que tú tengas, no va a funcionar en el ámbito pedagógico tampoco, porque también es competitivo. O sea, en el fondo, lamentablemente, hay una cultura competitiva en la educación en general que nos hace estar constantemente y yendo en una marcha rápida, ¿ya? Que tiene que ver con los resultados y todo eso. Entonces, claro, por un lado hay que cultivar la paciencia, pero por el otro también hay que ser bastante proactivo. ¿Te parece que está mal visto el trabajo de los profesores? ¿Que está como menospreciado? Yo creo que más que mal visto, yo creo que está lleno de mitos. O sea, ese mismo tema de que, por ejemplo, los profesores prácticamente el año pasado estábamos de vacaciones. Lo escuché muchas veces. Y que no venía solamente del mundo de nosotros, las personas comunes y corrientes, los ciudadanos a pie, sino que El mundo político muchas veces. lo podíais escuchar de políticos. Entonces, eso es preocupante. Es preocupante porque en el fondo, y aquí quizás nos vamos a ir metiendo a otro campo, pero lo vamos a intentar dejar ahí nomás, pero ahí tú te das cuenta de cuál es la desconexión tan grande que hay de parte del Estado con los procesos educativos reales. ¿Me entiendes? O sea, que un político, que un diputado, que un senador, incluso sin decirlo, pero yo creo que lo pensaba el mismo ministro, piensen que los profesores no estábamos haciendo nada es porque realmente no conocen la labor de los profesores. Pero eso también pasa en otros campos, pasa en el campo de la salud, pasa en el campo, en el mismo campo educacional, pasa en muchas otras, en el ámbito público también, ¿cierto?, de los empleados públicos, que hay un desconocimiento feroz y está todo envuelto en mitos. O sea, básicamente de repente dicen que los profesores somos ricachones, pero chuta, a ver, a un profesor solo, por ejemplo, el sueldo que gana por 44 horas le podrá alcanzar, pero el mismo profesor por 44 horas, en el caso hipotético con 3 o 4 hijos, con una casa que mantener, con un arrendo, vamos a ver si le alcanza o no le alcanza. Cambia la cosa. Entonces, por eso, yo creo que más que nada, yo creo que la labor docente, más que mal vista, está llena de mitos. Que tenemos que derribar, por supuesto, y que tenemos que intentar derribar, pero bueno, tampoco nos vamos a hacer tanta mala sangre. Si nosotros los profes sabemos lo que hacemos, ustedes los alumnos saben lo que hacemos, los apoderados me imagino que también saben lo que hacemos, entonces lo que pueda decir uno u otro ministro es preocupante, pero también hay que ver de quién viene, ¿no? O sea, tocaste recién el tema de la pandemia. Yo quería preguntarte cómo has vivido estos meses de pandemia y cómo ha afectado el coronavirus a tu trabajo. Ya, la pandemia la he vivido, la verdad es que yo creo que pasé por el proceso que hemos pasado todos, así como bajones de no entender qué estaba pasando al principio, de estar prácticamente encerrado 24 horas, pero, o sea, en realidad 24/7, porque nos pasábamos de lunes a lunes encerrado, claro, de trasladar lo que era el trabajo a la casa. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ha sido un proceso bastante difícil para todo el mundo, pero en particular para mí lo he intentado dar la vuelta y lo he intentado dar un matiz más bien positivo. Imagínate, bueno, este mismo espacio donde estamos ahora grabando lo convertí en una oficina. Entonces yo creo que he intentado tomármelo de una manera bastante positiva, reflexiva, he intentado mirar la vida desde otro matiz, han ido pasando muchas cosas entre medio, entonces... yo creo que es súper cliché lo que voy a decir y probablemente ni siquiera esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que la pandemia se lo toma a uno como se la quiere tomar, digamos. Al menos el encierro. Yo sé que lo que estoy diciendo es, como digo, probablemente no estoy de acuerdo, pero porque hay muchas personas que realmente lo han pasado mal. Claro.
y que no depende de cómo te lo quieras tomar, sino que depende de tus circunstancias reales de vida. O sea, yo tengo la suerte de tener unas buenas circunstancias de vida, pero hay muchas personas que no. Entonces, como te digo, pero sí, me lo he tomado de manera positiva, he intentado darle esa vuelta. ¿Y cómo ha afectado a tu trabajo? Al desenvolverte A con mi los trabajo alumnos. yo creo que lo afectó, no lo afectó de manera, yo creo que es un híbrido, hay un híbrido ahí de negatividad y de positividad en torno al tema, que básicamente tiene que ver con que, por un lado, claro, se empezaron a crear todos estos mitos, estos discursos, en los cuales los profesores no hacen nada y bla bla bla, y se ganan el sueldo estando de vacaciones todo un año. Pero por el otro lado también tú sabías que eran procesos educativos que no se podían parar. Claro. Imagínate los alumnos, los estudiantes de cuarto medio, los alumnos de primero básico que están empezando recién a leer, la transición de los alumnos de octavo a primero medio. Entonces eran procesos que no se podían parar y que tenían que continuar de alguna u otra forma. Y yo creo que la casa fue el único rincón que tuvimos para poder continuar con toda esta labor, con todo este trabajo. Y nada, pues, hubo que, como todo el mundo, ¿cierto? Como todos y todas los colegas profes, ¿cierto? Tuvimos que adaptar nuestros espacios y saber cómo funcionar en esto que fue tan contingente finalmente, porque nos llevó a todos de sorpresa. O sea, imagínate, cuando la primera vez que nos mandaron a cuarentena el año pasado, estaba trabajando y nos dijeron, no, van a ser 14 días. Sí, una cosa así, fueron 2 semanas. 2 semanas y estamos listos y volvemos a retomar. Fue el año entero, entonces, claro, fue duro, pero yo creo que, como te digo, fue un híbrido. O sea, aprender, por un lado, el tema, aprender nuevas habilidades, por ejemplo, dedicarme un poquito más a la casa, dedicarme a estar con mi familia, aunque muchas veces trabajando, pero igual tenía como ese contacto de poder de recuperar tiempo de repente. Claro, esos recreos, esos pequeños momentos que uno iba a la cocina, se encontraba con gente. Exactamente, entonces, como te decía adelante, o sea, por ahí también intento verle el lado positivo al tema, ¿no? Intento no enfocarme solamente en el lado negativo, porque lo negativo ya sabemos que sobra. Claro. ¿Cachai? Entonces, pero intento darle como esa vuelta en realidad. Hay que afrontar la vida con una sonrisa, para que te devuelva la sonrisa. Hay que intentar hacerlo aunque duela, pero sí. Hay que intentar hacerlo, sí. En cuanto al ajuste curricular para tercero y cuarto medio, ¿qué te parece la nueva modalidad establecida para los selectivos? Esto de que el alumno tiene la libertad de elegir si quiere un electivo de matemática y lenguaje y se arma su malla curricular, por llamarlo de alguna forma, según la cantidad de electivos que tenga que tomar. Sí, yo lo encuentro positivo de alguna manera, o sea, porque de alguna forma lo están preparando o les están enseñando, digamos, cómo hacer su vida en la universidad. O sea, claro, ustedes van a tener un horario establecido con ciertos ramos que son bases, ¿cierto?, para su carrera, etcétera, etcétera. Pero van a tener otros ramos que ustedes van a tener que ir eligiendo, que van a tener que ir preparando, que van a tener que tener la responsabilidad de cargar con ellos. Entonces yo creo que es un acercamiento a lo universitario a priori, porque la verdad no tengo mucho entendimiento con respecto al tema, pero si tú me preguntas qué me parece bien, me parece positivo. Por esas razones, por esos motivos. O sea, yo creo que está bien que el acercamiento a la universidad no sea tan solo desde la preparación de la PTU, por ejemplo, sino que también tenga que incluya otros elementos que los vayan acercando a este mundo un poquito más de exigencia, pero también de autonomía. De hecho, esta entrevista es para un electivo de ese plan, del electivo de lectura y escritura especializada para tercero y cuarto medio. Excelente. Así que un saludo al profe Jorge. ¿Y cuál es tu postura en cuanto a los objetivos priorizados? Porque como ya sabemos, debido a la pandemia, el año pasado no se alcanzó a pasar todo el contenido del plan establecido. Entonces se tuvieron que fijar ciertos objetivos, ciertas materias, las cuales se les denominó como más importantes, más esenciales, que es a lo cual se les denominó objetivos priorizados. Sí, mira, yo pienso que los objetivos priorizados vienen a hacer un poquito lo que siempre, o sea, vienen a sincerar un poquito más la educación. ¿En qué sentido? En que realmente en este minuto estamos, por ejemplo, los objetivos priorizados cumplen la función básicamente, en básica, de ver lo que realmente van a, por ejemplo, preguntar en lo que va a ser la prueba estandarizada de medición, ¿cierto?, que es el CIMSE. Y de alguna u otra forma pasa lo mismo para
para la enseñanza media con la PTU, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que los objetivos priorizados de alguna u otra forma vienen a sincerar un poquito más lo que se quiere entender como educación, que tiene que ver con el hecho de crear espacios que otorguen resultados educativos, ¿cachai? Y que vayan orientados hacia esta consecución de resultados, digamos. Entonces yo pienso que en el fondo es el sinceramiento del modelo educativo, básicamente, el tema de la... Y que finalmente también otorga la posibilidad de no estar tan enfocado en tantos objetivos de aprendizaje que de repente uno no sabe por dónde abordarlos, pero esta vez uno sabe para dónde va la micro, entonces de alguna u otra manera pienso que no está, o sea, que está bien, pero está bien más allá de lo que uno pueda considerar bueno o malo para la educación, digamos. Entonces, no, yo creo que está bien. Está bien. Y a todos en realidad nos pasó algo bien similar con la pandemia, que debido a que ciertas libertades y cierta autonomía estaban restringidas, tuvimos que empezar a discriminar ciertas cosas Claro. que era más esencial, más importante que otra cosa. Exactamente, tuvimos que empezar, como dice la palabra, tuvimos que empezar a priorizar ciertas cosas nomás, pues, y está bien, o sea, es parte de los Parte juegos. de la vida. Sí. Bueno, esta es la última pregunta que tiene que ver con el marco de la educación Ujú. y es, a mi juicio, la más interesante. ¿Ya? Una de las mayores consignas, si no la más importante dentro de las manifestaciones, las exigencias sociales, es el de mejorar la calidad de la educación. Mm. ¿Cómo llegamos a mejorar la calidad de la educación? ¿Es algo que está a la vuelta de la esquina? ¿Es un proceso a largo plazo? ¿Es viable o no es viable? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que es un proceso, como ya dices tú, Seba, yo creo que es un proceso bastante a largo plazo. O sea, la calidad de la educación no es que esté aquí a la vuelta de la esquina ni sea una solución que vamos a sacar del sombrero del mago, ¿cierto? Ujú. Yo creo que, pero eventualmente esto va a pasar por dos cuestiones que sí están a la vuelta de la esquina. Que por un lado son las elecciones presidenciales, donde por supuesto se definen los destinos del gobierno del país, ¿cierto? Claro. Y de la manera también en la cual se van a ver las cosas, o sea, no es mi intención hacer propaganda política, pero también digamos que es muy distinto, ¿cierto? Un Daniel Jadwe a un Joaquín Lavín, en temas ideológicos, en temas de cómo ven la educación, Temas en temas culturales también. en todo ámbito, ¿cierto? Son muy distintos, entonces de ahí va a haber algo súper interesante, o sea, cuál va a ser la visión y que viene después de un gobierno de derecha también, o sea, también hay que considerar eso. Pero por otro lado también yo creo que va a haber un camino súper entretenido y que tiene que ver con cómo se van a lograr poner de acuerdo en la convención constitucional, o sea, el gobierno que salga, independiente del sector, ¿cierto?, va a tener que saber manejar no la constitución, sino que lo que vaya saliendo de esta asamblea constitucional, en la cual se van a ir también enmarcando las directrices para los siguientes 50 años, y dentro de ello también lo más probable es que salga el tema de la calidad educativa. Y ahora siendo un poquito más concreto, yo creo que la calidad tiene que ver... yo creo que tiene que ver con el servicio que tú ofreces, tiene que ver con cómo tú logras motivar a tu personal docente para conseguir estos resultados esperados, pero también tiene que ver con la capacidad innovadora que tengan los establecimientos educacionales con respecto a la educación misma, ¿ya? O sea, la calidad tú no la puedes entender si no hay innovación, ¿ya? Y en cuanto a innovación yo no me refiero a quién tiene los mejores computadores o quién tiene a saber adaptarse a los nuevos tiempos. Exactamente, a saber adaptarse a los nuevos tiempos, a saber qué hacer con estos nuevos tiempos, pero también otra parte importante tiene que ver con cómo yo manejo los recursos que tengo, tanto los recursos económicos como los humanos, para poder ir dando este prisma de calidad dentro de la educación. Porque claro, si uno se pone a pensar la calidad como concepto es una cuestión bastante abstracta, o sea, ¿qué es la calidad? ¿Qué es algo de calidad? Y sobre todo en la educación donde estáis trabajando con personas, ¿cachai? Muy ambiguo. Puede ser muy ambiguo, entonces yo creo que el tema tiene que ver con eso, o sea, con cómo los establecimientos logran manejar sus recursos los equipos directivos, cómo logran manejar los recursos dentro de los establecimientos educacionales.
y desde ahí ellos poder ir enfocando lo que es la calidad, porque imagínate, la calidad hoy en día se mide establecimiento por establecimiento a través de la prueba SIMS, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el colegio que está inserto, por ejemplo, en una población va a competir con un colegio que está inserto en un barrio alto, Ujú. que siempre ha tenido los mismos estándares de calidad? Entonces, yo creo que ahí los equipos directivos son los que juegan un rol bastante importante en cómo quieren situar su colegio de un punto A hacia un punto B. Pero lo importante, yo creo que para conseguir la calidad, no quedarse estancado en lo que ya tenemos. Y en la convención constituyente hubo una cantidad bastante importante de profesores que van a estar encargados de no redactar, porque no lo hacen ellos solos, pero sí de dar una visión y un aporte bastante importante a avanzar a esto de mejorar la educación. Te da una luz de esperanza, te da fe que hayan tantos profesores dentro de los encargados para redactar la nueva constitución. Por supuesto que sí, me da fe porque los profes tenemos ese prisma humano, ¿cierto? O esa conexión con lo humano que es un poquito más estrecha, que convivimos muchas veces con las mismas dolencias de mucha gente, de muchos estudiantes, de muchas familias, y conocemos esos lados que son un poquito más escondidos dentro de la sociedad, pero que también se esconden a los mismos datos que muchas veces manejan otras profesiones, que no las denosto para nada, pero por ejemplo los ingenieros u otras profesiones que basan sus quehaceres, digamos, desde un prisma matemático, desde un prisma de análisis de datos, ¿cierto? Claro, ellos conocen los datos, manejan los datos, los pueden analizar, los pueden interpretar, pero los profes vemos la otra cara, nosotros vemos la realidad de esos datos, convivimos con la realidad de esos datos diariamente, entonces, de alguna u otra forma, yo creo que va a haber ahí una mirada bastante humana con respecto al análisis que pueda salir de esos datos, digamos. Esperemos que así sea y que lleguemos paso a paso a construir un Chile mejor. Esperemos Esperemos. que así sea. Ahora, para ir cerrando esta entrevista, vamos con unas preguntas más personales, Por más supuesto. light, más relajado. ¿Cómo te iba en el colegio? ¿Eras un buen alumno? Es que yo creo que la categorización de bueno o malo alumno, no sé. Pero ya, mojándome el potito, digamos, sí, era mal alumno. O sea, ¿Repetiste alguna vez? Repetí en primero medio. No me consideraba porro. No era falta de inteligencia, sino que era una cuestión de falta de motivación personal con respecto a los estudios, en los cuales, por ejemplo, yo no cuadraba con ciertas cosas del colegio, con ciertos lineamientos del colegio. Estudié en un colegio católico, entonces había cuestiones en las cuales no estaba completamente de acuerdo, entonces yo creo que había una cierta falta de motivación ahí que me hizo tomar malas decisiones en ese momento de adolescente, ¿no? Pero no era mal alumno, o sea, era un alumno regular, básicamente de 5-5 para arriba siempre, no me iba mal tampoco, pero sí era un alumno que necesitaba mucha motivación, eso sí. Eres de los míos. Ya. Yo igual, hasta esas clases presenciales, me tocó hasta segundo medio presencial y ahí ya la cosa cambió. Pero antes yo era igual. ¿Siempre quisiste ser profesor o en algún momento te interesaste por otras profesiones, quizás algún oficio? Sí. Mira, la verdad es que yo siempre estuve la pedagogía dentro de mi cuenta. Al principio quería, o sea, dentro de una de las cosas, o dentro de una de las alternativas que quería estudiar pedagogía en historia. No se dio porque siempre quise estudiar psicología. Y yo había quedado en psicología en la Universidad Católica de Temuco, donde lamentablemente por distintas razones no me pude ir a estudiar allá. Y al final me incliné por la psicopedagogía porque era lo que tenía más a mano, lo que tenía más cerca en ese minuto de poder matricularme. Pero al final descubrí, o en realidad me encanté con la carrera, me enamoré de la carrera. Después me perfeccioné un poco más y saqué el tema de la educación diferencial. Entonces sí, si bien quería estudiar, no estaba dentro de mis prioridades el tema de la pedagogía en sí, sí siempre hubo ahí un bichito que me picaba por este tema de ser educador. Yo me estaba diciendo un magíster. Claro, en este minuto me encuentro haciendo un magíster, sí. Y tú saliendo de cuarto medio te imaginas.
¿Te visualizaste en algún momento como... Mire, yo sí, pero yo creo que los que no me imaginaban en esta eran mis profes. No todos, por supuesto, pero algunos profesores yo creo que si les contaran lo que estoy ahora no se imaginarían que estoy estudiando un magíster, que saqué un diplomado, etcétera, etcétera. Entonces, pero son cuestiones de la vida, son cuestiones que uno de repente va madurando a medida que va creciendo nomás. O sea, cuando uno es adolescente pasa por muchas cosas y obligar a querer entender todo a los cabros a esa edad es una tontera nomás. Pues. Entonces hay que entender que todos pasamos por distintas etapas de la vida nomás. Sí, pues todo llega a su tiempo. Exactamente. ¿Algún hobby que te gusta hacer en tus ratos libres? Sí, la fotografía. Bueno, ahí está la cámara. La cámara. Ya la cámara. La fotografía no es un hobby, es parte de mi vida, pero el ser scout. Soy scout desde los 8 años, ahora me desempeño como dirigente de jóvenes, dirigente, o sea. De ahí nos conocemos, claro. Pero nada, o sea, para mí scout es mi forma de vida, creo que, bueno, aparte de mi familia, ¿cierto? Ahí es donde aprendí los valores que tengo hasta el día de hoy, lo que entiendo por concepto de vida también, todo lo saqué desde ahí, entonces yo creo que ahí está mi mayor hobby, por así decirlo. ¿Tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita ¿En el siempre colegio? mi asignatura favorita siempre estaban orientadas hacia el lado más humanista, siempre fue filosofía e historia. Lenguaje no tanto, porque el lenguaje era como, si bien obviamente tiene todo el sentido del mundo, porque son cuestiones que tenemos que aprender, no le encontraba mucha gracia, pero como te digo, no sé si era el profesor o era yo, pero no le encontraba mucha gracia, pero sí filosofía e historia era mi ramo favorito. ¿Y esa asignatura que por algún motivo no te llamaba la atención? Matemáticas, me imagino, por lo que... Mira, matemáticas no es que no me llamase la atención, pero sí era una asignatura en la cual yo necesitaba más motivación que en las demás, porque, por ejemplo, cuando yo estaba motivado, cuando entendía la materia, cuando lograba hacer los ejercicios, etcétera, etcétera, no me iba mal, era alumno de 7, de 6, de 7 en matemáticas. Pero cuando no sentía como esa motivación o ese entusiasmo, no me iba mal, dejaba de estudiar simplemente y venga el 2 nomás y me daba lo mismo. Pero no, yo creo que matemática era la asignatura, no la asignatura que más me... ¿Cómo era la palabra, perdón? La que no te llamaba la atención. No era la que no me llamase la atención, sino que era la que más necesitaba motivación para poder estar ahí 100% atento. Sé que te gusta jugar al tenis. ¿Sí? De hecho, te he visto en algunas historias, algunos partidos. En un partido entre tú y yo, ¿quién gana? Puta, no sé, habría que jugarlo primero, pero yo creo que hay altas posibilidades de que seas tú, Seba, que va a ganar ese partido. Vamos a tener que jugarlo, Sí. vamos a tener que mandar la evidencia al profesor. Sí, yo creo que sí, va a quedar ahí pendiente ese match. Que el profe sea el árbitro. También, está cordialmente invitado el profe. No, yo creo que va a tener que quedar pendiente ese match porque hay que ver, no hay que anticiparse tanto el futuro porque puede ser que yo pueda dar la sorpresa, pero la verdad es que ya físicamente no es mucho lo que puedo aportar. Ay, pero como Nico Mazú después a pura garra... No, ni garras, no, ya a esta altura de la vida uno quiere puro dormir nomás. Seamos bien honestos, uno quiere puro dormir nomás, pero no, está bien. Sí podemos jugar un día y vamos a ver ahí quién se lleva ese desafío. Vamos a crear un challenger, una ATP. Challenge, exactamente. Ahí para... ATP Chillán. ATP Chillán, claro. ATP Chillán. Así como está la ATP de Conce, Claro, ATP Chillán. ATP Chillán. Podcast, serie y película favorita. Podcast Hermanos del Viento, por supuesto que sí. Un proyecto nacido desde Scout para Scout, en el cual hablamos temas básicamente de Scout. Yo creo que obviamente una persona que no pertenezca al mundo nuestro se va a aburrir, no le va a encontrar mucho sentido. Pero para nosotros los Scouts es bastante apasionante, es bastante bonito poder conversar de distintos temas. Hablar de la historia del movimiento, hablar también de hechos políticos que ocurrieron por ahí en algún instante. Grabamos un lindo capítulo de la historia de el origen del movimiento. El origen del movimiento. Entonces yo creo que es un bonito podcast, es un bonito desafío, es algo que nació, como decía hace un rato, de Scout para Scout, y yo creo que eso es lo más importante y el valor más grande que tiene.
¿Serie de películas? Serie va a ser siempre Sons of Anarchy, Hijos de la Anarquía, una serie estadounidense, Aún no la he una visto. banda motoquera, bastante sangrienta la serie, pero si a alguien le interesa o le gusta ese mundo, que la vea, si al final las series son para entretenerse nomás. ¿Y películas? Y película, yo tengo ahí una división, porque yo soy Marvelita, o sea, a mí me gusta mucho el contenido de Marvel, ya sea en cómics o en películas, ¿No? pero sí tengo una película favorita, pero que es de la competencia, que es de DC, que es The Watchmen, que es una muy buena película también, un cómic adaptado al cine. Para quien le interese verla también, ahí trata bastantes temas filosóficos interesantes, pero no me puedo desapegar a mi, a mi fidelidad por Marvel, por lo tanto, sí, todas las películas de Marvel para mí son las mejores. O sea, ahí está mi tema. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Un gusto, un placer, un agrado siempre conversar contigo. Reiterar una vez más el agradecimiento por recibirnos en tu casa, por concedernos la entrevista. Y no sé si te gustaría agregar unas palabras para cerrar. Nada, primero que todo agradecerte a ti, Seba, por la confianza, por querer entrevistarme a mí. Espero que sea de utilidad y que te vaya bien nomás, pero al profe también felicitarlo por la actividad para los chiquillos, por supuesto. Por ahí no todos tienen la misma habilidad, digamos, o el mismo interés, pero digamos que apunta a lo que el Seba quiere. Aquí hay una producción total aquí detrás con todo el tema, así que un 7, profe. Lo hemos grabado varias veces Sí, ya. hemos grabado varias veces también, pero un 7, profe. No, en serio, felicitaciones, profesor, por esta actividad para los chiquillos, que los acerca a mundos que a ellos les gusta, que ellos quieren conocer y que quieren ir incursionando en ellos también. Entonces, yo creo que también eso tiene que verse con lo que conversábamos hace un rato con respecto a la calidad de la educación, cómo vamos avanzando en ese sentido también hacia allá. A los chiquillos de cuarto medio, ¿cierto? Sí, cuarto medio. ¿Qué cuarto medio es? Del Colegio San Buenaventura. No, pero ¿cuál? No Tiene letra. Cuarto medio más. Cuarto medio, un saludo, chiquillos, disfruten este último año. Ojalá hubiese sido en otras circunstancias, ¿cierto? Pero bueno, ya está. Disfruten estos últimos meses que le van a ir quedando, porque después van a extrañar el colegio, van a extrañar, no sé si a sus compañeros, pero si al menos van a extrañar el colegio. Así que disfruten estos últimos meses, chiquillos, chiquillas, pásenlo súper bien. Y nada, pues la vida es para eso, para disfrutarla, pero también con mucha responsabilidad, chicos, aprender de los errores, porque eso también nos vuelve un poquito más sabios en la vida. Así que eso, disfruten mucho la vida, chicos, chiquillas. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición. Estuvimos con Sebastián Constanzo, un profesor con nuevas ideas. Un abrazo, muchas gracias. Chau.